Tardes a todos. Em, Hablando, salió esta generosa invitación de hacer esta clase de un tema tan complejo, pero tan actual como está siendo Medio Oriente hoy en día. Y la idea es, obviamente, acercar algunos conceptos muy fundamentales para entender un poco qué es lo que está pasando ahora en la región, poder identificar actores, poder identificar Argentina en el mundo. Hice un PowerPoint que es, sí, no sean tímidas que hagan preguntas, muy simple. Después, de última, se lo comparto al profe para que se los pueda enviar. Lo tengo abierto aquí. Ustedes me dicen si se ve o no. A ver. Sí, ahí se ve, Sofía. Parece que soy ducha, pero tampoco soy tan ducha con el tema de la... A ver, quiero compartirlo por... No, estaba haciendo cualquier cosa. Ah, ahí está. Ahora sí, Ahora es sí. buenísimo. Bueno, yo empiezo. Obviamente, cualquier cosa pueden dejar sus preguntas en el chat y de último después las vamos viendo. Si no, cualquier cosa me paran y me dicen. No sé si yo me estoy viendo también por ahí. ¿Dónde estoy? Ok, ahí sí. Es demasiada tecnología. Ahí no. Yo Ahí cualquier está. cosa, Sofi, te voy avisando si alguien pide la palabra. Ok, ahí se escucha perfecto y se ve el PowerPoint. Sí, Bien, listo. Bueno, como ya me presentó muy generosamente el profe, mi nombre es Sofía Gómez Mansur, soy de la Universidad Nacional de Cuyo, mendocina, y ahí está. Me gustaría que comenzáramos con esta pequeña actividad. Les voy a pedir si pueden escanear el código con sus celulares desde la pantalla, si pueden. No tengo el link, si no, no pasa nada, porque me gustaría, es un Mentimeter, que coloquen qué palabras o qué términos o qué ideas se les vienen a la cabeza cuando hablamos del término de Medio Oriente, ¿sí? Les voy a dar unos segunditos. Yo estoy conectado de mi teléfono. No eh, pasa nada, no, si no pueden hacerlo, no se preocupen. No, acá, Bueno, mil disculpas, ¿eh? no, por favor, disculpas yo. Lo que se les venga a la cabeza. No los quiero sugestionar. Ah, yo lo voy a ir escaneando, así entro y veo. ¿Pueden? ¿Lo están pudiendo hacer? Yo estoy conectada con el teléfono también. Ah, ok, También estoy conectado Yo con el sí lo estoy teléfono. Sí. haciendo, se puede, se puede. buenísimo. Me estoy metiendo para ver las respuestas. Ok, van llegando. Tenemos dos respuestas. ¿Alguien más? Dejo un minutito más y seguimos. Me gusta. Me gusta esta parte de creatividad. Ay, no. Me pasa. Se me pasa. Bueno, ¿estamos? ¿Puedo seguir? ¿Quieren que les lea las respuestas un poco? Después le comparto al profe la captura de la pantalla.
Dice, ¿qué palabras se asocian con Medio Oriente? Conflicto, chino, Irán, actualidad, medios, sushi, me gusta el del sushi, Arabia, guerra, terremoto. Bueno, ok, bastante variado. A ver si hay alguien más. No, ok, bueno. Esas fueron las respuestas. Como verán, aparece la palabra conflicto, medios, Irán, actualidad. Lo del sushi, bueno, a rever. Lo de terremoto también, guerra, súper importante. Y lo de chino también me parece importante porque la idea de hacer como este primer acercamiento de cuáles son los conceptos que podemos relacionar es para hablar puntualmente del concepto de Medio Oriente. Concepto que ha sido objeto de muchas interpretaciones y también se lo aborda, y sobre todo hoy en día de una perspectiva más crítica. El primero que va a hablar sobre este concepto va a ser Edward Said, que fue un académico palestino-estadounidense, que habla de cómo Occidente ha construido una representación del Oriente que le sirve para definirse a sí mismo, ¿sí? Quizás parece un poco rebuscado, pero básicamente es, en vez de poder definir a la región por sus características propias, es definida por el occidentalismo en una función comparativa que le es funcional. Bueno, ha surgido hoy en día ya perspectivas, perdón, surge esto de una perspectiva más colonial y eurocéntrica, el concepto de Medio Oriente, que va a ser popularizado por las potencias europeas, especialmente por el Imperio Británico, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, teniendo en cuenta cómo estaba configurado el mundo en ese momento, y medio justamente implica una ubicación relativa a Europa, ¿sí? No es una realidad geográfica objetiva, es una división donde Europa es el centro y las otras regiones se nombraban según la distancia a ella. En estudios contemporáneos de geografía crítica y más postcolonialistas, se cuestionan un poco este tipo de definiciones porque estamos reproduciendo jerarquías simbólicas de centro-periferia y porque este concepto Medio Oriente invisibiliza mucho las denominaciones locales y regionales puntuales que conviven dentro de la región. ¿Cómo decirlo de una forma más académica y no tan colonialista, que seguramente hoy lo han visto mucho en los medios de comunicación? Asia Occidental incluye la mayoría de los países del llamado Medio Oriente y es una definición que es más de carácter geográfico. El más utilizado que tenemos actualmente dentro de la academia es este, que es región del Asia Occidental y el norte de África, porque hay que tener en cuenta que hay países como Egipto que forman parte de la unidad, pero no están dentro de la región asiática puntualmente, que es muy usado actualmente en los estudios críticos, en las ciencias sociales, la geopolítica. Este es como el más recomendado o Asia Occidental y el mundo árabe, que ahí, bueno, ya va un enfoque un poco más cultural o lingüístico. En el mapa, bueno, súper importante porque muchas veces hablan de Medio Oriente y es una diversidad tan grande que quizás no podemos representar geográficamente al estar ubicados de esta manera los países en distintos continentes. ¿Cuáles son los países, sí, que pertenecen a Medio Oriente? Si bien no hay límites claros definidos, por esto que les comentaba recién, de cómo surge el término, que tenía un concepto bastante colonialista, y que esto hoy en día se ha intentado deconstruir haciendo una referencia más geográfica, pero también aborda muchos puntos de diversidad cultural, eh, geográficamente está situado entre la intersección de Asia, África y Europa, que abarca algunos países del suroeste asiático y algunos del norte de África. Acá, bueno, no sé si me ven con el mouse, pero Turquía está dentro de Europa, ¿sí? Tenemos que considerar que Turquía tiene una parte que pertenece a el Medio Oriente
y otra que pertenece a Europa, después Egipto, que está adentro de África, ¿sí? Y estos que ya son más puntuales dentro de la región asiática. El Líbano, Israel, Palestina, Jordania, Siria, Irak, Kuwait, Bahrein, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Yemen, Irán y creo que no me olvido ninguna más. Y Dubái. No, perdón, ya dije Emiratos Árabes Unidos, estoy leyendo ahí mal, perdón. Bueno, estos son los países que integran la región asiática y del norte de África. Bueno, el profe me pidió que hiciera un poco para situarme qué es lo que está pasando hoy en la actualidad, al 2026. Ha sido una región es una región conflictiva, de muchos conflictos históricamente, pero yo me voy a retrotraer ahora a lo que sucedió el 7 de octubre del 2023, que es lo que nos trae hoy en día a la situación actual que se está viviendo, ¿sí? Lo que sucedió el 7 de octubre de 2023 fue un ataque coordinado de Hamas contra Israel. Hamas es un grupo considerado terrorista que es soportado, armado, entrenado por Irán, ¿sí? Dentro de la región. Es lo que se conoce como los proxies iraníes junto con Hezbollah, que está dentro del territorio palestino desde finales del siglo XX. Bueno, una infiltración armada y secuestros de civiles y de militares. Israel responde con una operación militar masiva en Gaza y se comienza el inicio de una guerra muy prolongada en la Franja de Gaza, que ahora, hoy en día, se ha dejado de hablar quizás un poco al respecto por todo lo que está sucediendo con Irán puntualmente, que dio como un giro, pero que sigue siendo una realidad vigente dentro de la región. ¿Qué pasó con el conflicto? Bueno, hubo una intensificación de bombardeos en Gaza y crisis humanitaria. Israel avanza, entra al territorio. Como ustedes no sé si saben, cuando se crea el Estado de Israel en 1948, se divide el territorio en lo que anteriormente era Palestina y se otorga una porción de territorio a Israel y la otra se deja a Palestina. Luego de diversos sucesos bélicos, de conflictos que hay, porque obviamente la región reacciona para no reconocer el Estado de Israel, Israel comienza a avanzar sobre parte del territorio que le correspondía a Palestina en ese momento. Por lo cual, hoy en día, Palestina ha quedado dentro del territorio geográfico diversificada en ciertos puntos, no hay una conexión total dentro del territorio, ¿sí? No es como paso de Israel a Palestina y el territorio está unificado, sino que ha quedado Gaza, está sobre todo al sur de la región, es como un enclave puntualmente. ¿Qué es lo que le permite a Israel? Avanzar sobre la región para justamente poder en ese momento atraer a los secuestrados y ordenar o estabilizar el territorio a través de la eliminación de Hamas. ¿Qué pasó con esto? Se abrieron otros frentes indirectos, que eran los que les comentaba recién, que es lo que se conocen como los proxies. Proxies son como los vínculos de potencias dentro de la región, que es Hezbollah en el Líbano, que ha sido muy nombrado estos últimos días, milicias en Siria y en Irak y ataques desde Yemen, que en Yemen están los hutíes, que son quienes tienen bastante poder sobre el Mar Rojo. Y también una creciente participación de actores regionales que hasta ese momento estaba bastante limitado, hasta que sucedió algo bastante inédito, que el conflicto dejó de ser local entre Israel y Hamas, esto ya más para el 2025, y empieza como un sistema de guerras interconectadas, porque aumentan las tensiones entre Israel e Irán, que se atacan de manera física directa por primera vez. Siempre en la región, después de que se sucede la revolución iraní en 1979, Irán pasa a ser un gobierno teocrático, es decir, que está regido por
por la religión y se monta una estructura muy importante. Ahora lo vamos a ver más adelante cuando les hable de religión. Irán se consolida como los representantes de los musulmanes chiitas dentro de la región y siempre se presenta como la contraparte de Arabia Saudita, que tiene la mayor cantidad de población de musulmanes sunitas. Siempre existe desde 1979 una tensión con esta consolidación de ambos países, pero nunca habían habido enfrentamientos directos en la región, menos con Israel, ¿sí? Bueno, por primera vez en el 2025 lo que sucede es que Israel e Irán se atacan de manera directa. A ver, ahí dice el aumento de las tensiones que después desemboca en esto, pero también obviamente generó una mayor intervención diplomática de Estados Unidos, de la Unión Europea, Rusia, China, dentro de la región, que no han sido muy fructíferos, sobre todo con una mayor intervención diplomática de Estados Unidos. Una de las situaciones puntuales que se dan antes de que comience este conflicto son los famosos acuerdos de Abraham, que es uno de los acuerdos que va a ser propulsado sí, por la gestión de Trump, en donde lo que se busca es que distintos países de la región reconozcan a Israel como Estado para poder entablar relaciones diplomáticas. Como les comentaba recién, cuando se crea el Estado de Israel en 1948 va a ser reconocido solamente por dos países, uno es Egipto y el otro es Jordania, y en los acuerdos de Abraham empieza a intentar y se logra puntualmente que Arabia Saudita reconozca a Israel como Estado. Bueno, en este contexto es cuando sucede el ataque de octubre del 2023. Bueno, la escalada directa entre Israel e Irán, que ya se había dado un poco en el 2025, pero solamente habían sucedido algunos ataques con misiles y con drones, se rompe definitivamente los canales diplomáticos, esto que sucedió en febrero, el 28 de febrero, y hay una confrontación directa, ¿sí? Y solamente, o sea, no solamente se va a circunscribir a Israel, Irán, este ataque directo donde también va a estar implicado Estados Unidos, sino que también se va a incorporar al Líbano por la presencia de Hezbollah, que como les mencionaba recién, es un aliado dentro del régimen iraní. Bueno, uso de misiles, drones y ataques cibernéticos, que es como mucho de esta nueva faceta que estamos viendo de los enfrentamientos y participación indirecta de los aliados regionales de ambos lados, y se vieron involucrados la mayoría de los países de la región. Me vuelvo para acá, no sé si me ven con el mouse, el conflicto está acá, o sea, Israel, Irán. En el medio quedaron todos ellos, ¿sí? Que se ha hablado mucho hoy en estos últimos días. Acá hay una diversidad de sistemas políticos muy grandes. O sea, Irán es un sistema de gobierno teocrático, es decir, que es religioso. Israel es un sistema parlamentario que tiene connotaciones también confesionales, pero lo que empezó a suceder en el medio fue que Estados Unidos, que está implicado dentro del conflicto, tiene muchas bases militares en distintos países, sobre todo en estos de acá, que la mayoría son monarquías. Por lo que Irán empezó a atacar a estos países para trabajar sobre el aniquilamiento de las estructuras militares de Estados Unidos. Entonces, bueno, de manera indirecta también se vieron implicados dentro del conflicto, intentando mediar para poder estabilizar la situación, ¿no? De manera residual se han visto afectados, pero no han habido declaraciones directas por parte de los países de abrir frente a un conflicto con Irán de manera pronunciada, ¿no? Bueno, características del conflicto actual, es una configuración multipolar y altamente fragmentado. Ya no es solamente una guerra bilateral que si bien no es de manera formal establecida, porque como les decía, al ser un territorio, una región tan convulsionada, pero tan delicada, más allá de las intenciones de Estados Unidos, de Israel sobre Irán,
no han habido declaraciones directas de enfrentamiento con el resto de los países que se han visto involucrados de manera residual, y hay un entramado importante de actores estatales y no estatales con agendas propias y parcialmente superpuestas. Esto que les comentaba recién de los estados que intentan eh, llegar a sus objetivos, en el caso de Irán es la no que prevalezca su sistema y la no existencia del Estado de Israel. El Estado de Israel es que no exista Irán. En el medio aparece Hezbollah, Hamas, que son estos grupos que están armados por Irán, pero que no son estructuras propiamente estatales. Hibridación de las modalidades de conflicto. Está lo que conocemos como guerra convencional, operaciones militares directas entre los estados, pero también está guerras indirectas o por intermediarios, como les decía recién, en estos grupos armados y redes regionales. Interdependencia regional del conflicto, que es esto que hablaba recién de las características residuales que tiene frente al enfrentamiento, Líbano, Siria, Irak, Gaza. Son frentes que están conectados, en donde las dinámicas locales impactan y son influenciadas por la escalada regional. Como vieron la semana pasada, cuando se firma el cese de fuego, se llega al acuerdo del cese de fuego entre Irán y Estados Unidos junto con Israel, Israel ataca al Líbano en uno de los ataques que fue más mortíferos dentro de lo que viene siendo el conflicto desde el 2023. Lo primero que hace Irán dice: nosotros suspendemos el acuerdo porque están violando el alto de fuego. A lo que Israel responde: el alto de fuego es solamente con Irán, el Líbano no está comprendido. Ahí vemos cómo las dinámicas locales impactan y está todo muy influenciado, en lo que finalmente derivó que el Líbano e Israel inicien sus propias conversaciones diplomáticas para poder arribar a un alto de fuego de 10 días que actualmente está en vigencia. Y por último, que es lo más importante, creo, es el impacto sistémico global, que esto sí lo hemos visto mucho en los últimos días que se está hablando en los medios. Energía, la volatilidad en los mercados del petróleo y del gas con efectos en los precios internacionales, el precio del barril desde que comenzó el conflicto, donde se está involucrado el estrecho de Hormuz, que es un espacio por donde pasa casi el 20% de la producción mundial del crudo, en una región que era la que les nombraba recién, que es este conjunto de países, se produce casi el 30% del crudo a nivel mundial. Esto se ha volcado al aumento de los precios del barril y lo que ha llevado todo dentro del entramado de esta cadena primaria productiva, que se vuelque a los precios de los combustibles, etcétera. Bueno, el comercio internacional, la afectación de las rutas estratégicas, es un espacio por donde pasan muchos buques comerciales más allá de solamente el tráfico del crudo, y con el bloqueo o no bloqueo del estrecho, estas rutas obviamente se han tenido que ver modificadas para poder garantizar el abastecimiento y sobre todo la preservación del comercio. Y después otro punto, el tema es las migraciones y las crisis humanitarias, desplazamientos masivos y presión sobre sistemas regionales e internacionales de asistencia. Hay que tener en cuenta que cuando Estados Unidos e Israel deciden atacar a Irán, Gaza estaba comenzando a ser reconstruida, en donde tenemos una población altamente vulnerable, sobre todo desde el 2023, y donde Israel, como no puede garantizar las condiciones de ingreso de la ayuda humanitaria, corta los corredores. Por tanto, estamos hablando de una población que ya estaba vulnerable, que no está recibiendo asistencia humanitaria, no está recibiendo asistencia médica. Previo a el total control del territorio, hubo un desplazamiento muy importante en la región de personas, que esto fue entre el 2023 y el 2024 en búsqueda de poder salvaguardar su integridad. Y también lo que está generando en el resto de los países. En Irán hay importante cantidad de desplazamientos internos fruto del conflicto que se está viviendo. Si bien no es exterior, es hacia el interior del país,
y en el Líbano con una situación muy crítica donde una población de más o menos de 6 millones de personas, 1,5 millones están desplazadas y casi 3 millones hoy necesitan asistencia humanitaria porque con el avance de Israel sobre el sur del Líbano ha implicado que todas esas personas deban abandonar sus casas en condiciones muy precarias, sin poder llevar sus pertenencias, sus cosas, y se trasladen hacia otros lugares y se creen esto que sucede muy generalmente, que son campos de refugiados dentro de su propio país, en países donde ya vienen de una tradición de tener campos de refugiados, sobre todo palestinos. Bueno, no sé cómo voy hasta acá. Si ya se quedaron mudos o Está- vamos está- bien. estamos bien, estamos... ¿Estamos bien? Ok, buenísimo. Bueno, algo muy importante, la clave de la cuestión de la región es la diversidad cultural y religiosa de Medio Oriente. Medio Oriente es una de las regiones con mayor diversidad étnica y religiosa del mundo. Lejos de ser un territorio homogéneo, hay muchas comunidades que conviven dentro de este territorio que tienen tradiciones, lenguas y creencias sumamente diversas. Y bueno, esta pluralidad es un punto a favor porque es una fuente de riqueza cultural, pero también de distintas tensiones políticas y sociales. Bueno, lo que quería hacer acá es presentarles un poco como cuáles son las principales religiones que conviven dentro de la región, los musulmanes, cristianos y judíos. Acá en este cuadrito, bueno, después tengo el estudio de donde saqué el dato, que es del 2022 más o menos. Un 88,9% del total de la región es musulmana. Cristianos alrededor del 4,6%, judíos 4%, otras religiones 2,5% por ciento más o menos. Bueno, principales grupos, musulmanes suníes y los musulmanes chiíes. Los suníes son alrededor de entre el 85 y el 90 del total del mundo musulmán en el mundo. Y la principal diferencia, cuando surge esta distinción dentro del mundo islámico, hay muchas ramas. La principal es sunitas y chiitas, pero están los drusos, los alawitas, que también los pueden haber sentido nombrar. Es que los suníes creen que el liderazgo tras la muerte del profeta Mahoma debe ser elegido dentro de la comunidad, en lo que se conoce como un califa. Musulmanes sunitas es la representación de Arabia Saudita, hoy en la actualidad, porque allí reside la mayor cantidad de población. Musulmanes chiitas son entre el 10 y el 15 y creen que el liderazgo debe permanecer en la familia del profeta, específicamente en Ali, su primo y yerno. Cuando desaparece el profeta Mahoma o muere, es que se genera esta escinsión dentro del mundo musulmán que radica justamente en esto, en creer que los suníes son propicios de elegir dentro de la comunidad a alguien que cuenta con las características para poder seguir con la enseñanza, mientras que los chiíes viene más la característica de ser líder por una cuestión de estirpe, ¿no? Que tiene que ver con el linaje de la familia del profeta Muhammad. Y bueno, los chiíes tienen una jerarquía religiosa más centralizada con los líderes como los ayatolas, que seguramente lo escucharon nombrar mucho con la muerte del ayatollah Khomeini, que sucedió entre el febrero-marzo, ahí, que son la base piramidal dentro de las estructuras. Cristianismo, este es el que más conocemos o quizás más nos suena a nosotros, basada en la vida y la enseñanza de Jesús. Hay muchas ramas en Medio Oriente, están los ortodoxos, los católicos, los protestantes. En Medio Oriente puntualmente están los ortodoxos, los católicos y los maronitas, que responden muchas veces a ritos puntuales dentro de cada país. Y el judaísmo, religión monoteísta basada en la Torá, es el origen más o menos en la religión, porque ahí es como la más primigenia, desembocan muchas otras y especialmente practicada en Israel. Bueno,
Bueno, acá hay un mapita que quería mostrarles, que si bien es del 2015, porque obviamente después por motivos obvios no ha podido ahondarse más la investigación, pero quería mostrarles esto. Con distintos colores se identifican las distintas religiones, ¿sí? En este caso el rosa es el Islam, que ven que está muy ajustado prácticamente a lo que les comentaba recién, ¿no? A esta región geográfica, cristianismo es todo lo que está en color violeta. Y después el judaísmo es este azul chiquitito que está acá, que es Israel, ¿sí? Cada una de estas regiones, o sea, dentro de esta región, cada una de las religiones tiene sus distintas variaciones. Ya estamos hablando de que conviven tres religiones, que son el judaísmo, el cristianismo y el islam, y al interior de cada una hay distintas divisiones religiosas. Bueno, un poco recién lo que comentaba de que por qué es una región tan conflictiva. Primer punto, herencia del colonialismo europeo. Cuando cae el Imperio Otomano en 1918, el Reino Unido y Francia redibujan fronteras con la firma del Acuerdo de Sykes-Picot, donde lo que sucede ahí es que no se respetan en su totalidad las distintas identidades que vivían en la región, y esto generó la existencia de estados artificiales, ¿sí? Que fueron creados por Occidente y dejaron muchas minorías encapsuladas dentro de un mismo territorio, como por ejemplo en el caso del Líbano, donde hoy conviven más de 18 comunidades religiosas distintas. Tensiones religiosas y sectarias, esto que nombraba recién, la rivalidad entre el Islam, sunita, chiita, esto que mencionaba de las consecuencias políticas o de las rivalidades, como en ejemplo en el caso de Arabia Saudita e Irán. Es decir, las tres religiones disputan lugares sagrados y territorios en lugares que son muy acotados, y existen muchas minorías religiosas que han sido blanco de violencia. Sobre todo esto se ha visto más con lo que sucedió en Siria, que está en una transición de concreción de su estado democrático con la caída de Bashar al-Assad, en donde han sido atacadas muchas minorías religiosas, y después los recursos estratégicos como el petróleo y el gas, que es una región que cuenta casi con el 50% de las reservas mundiales de petróleo, y obviamente esto ha traído la intervención de distintas potencias extranjeras. Obviamente, basarse solamente en los recursos estratégicos es muchas veces un análisis un poco reduccionista. No implica que no sea válido, pero sí es quizás un poco más complejo que solamente el petróleo y el gas, pero es algo importante que no se puede dejar de nombrar. Intervención de las potencias extranjeras, que es un poco lo que hemos visto en estos últimos días, es como la región un poco un tablero de ajedrez geopolítico. Estados Unidos, que apoya a Israel, lo que sucedió con la invasión en Irak durante los 2000, sus presencias en el Golfo. Rusia, que apoya a China, que tiene un rol creciente en diplomacia y en las inversiones dentro de la región. Todo esto que las potencias apoyan a distintos bandos agrava o prolonga los conflictos de lo que nombrábamos recién, que son como guerras proxies. Y también una debilidad institucional y muchos regímenes autoritarios o monárquicos, estados frágiles o fallidos, como pueden ser Yemen, Libia, mucho de lo que se vio durante la primavera árabe. Gobiernos represivos, falta de alternancia política, corrupción. Bueno, la primavera árabe reveló un poquito de estas demandas sociales, pero muchas después terminaron en distintas guerras civiles o procesos que habían transicionado con muchos avances que después implicaron retrocesos. Y después, factores demográficos y ambientales, que a veces no se nombra mucho, pero son poblaciones muy jóvenes, con crecimiento muy rápido, donde hay altas tasas de desempleo y donde hay escasez de recursos naturales, sobre todo escasez de agua y muchos efectos del cambio climático que estamos viviendo todos. Bueno, está aplicado puntualmente
a la región. Es decir, hay una tensión importante sobre los recursos y una urbanización acelerada sin planificación, que es esto que sucede cada vez que hay un conflicto, que hay desplazados que van a otros países, países en donde se crean campos de refugiados, que esos campos de refugiados, algunos, por ejemplo, los que están en el Líbano, desde de los palestinos, están hace más de 50 años, ¿no? Entonces se transforman en urbanizaciones aceleradas sin planificación. Bueno, si hablamos de hechos puntuales que han sucedido en la región, eh, teniendo en cuenta más o menos la finalización de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo la segunda, que es la que va a marcar el camino, la estructura de la región, hablamos entre 15 y 20. Yo los voy a nombrar muy por arriba porque cada uno merecería una clase puntual. El principal es el conflicto palestino-israelí, que está desde 1948 hasta el presente, que se inició con la creación del Estado de Israel. Incluye las guerras árabes intifadas, que significan levantamientos, y los conflictos con Gaza y con la población palestina, cuando las Naciones Unidas deciden aceptar la creación del Estado de Israel en 1948. Al primer día, o sea, se crea el Estado de Israel, al otro día el resto de los países de la región le declaran la guerra. No todos, pero la mayoría, porque no lo reconocen válido dentro de la región. Y ahí se desencadena casi el 80% de los conflictos que estamos atravesando en la actualidad. En la Revolución iraní, que fue en el 79, donde se derrocó al Shah y se instauró la República Islámica liderada por el Ayatollah Khomeini, que bueno, ese era el Khomeini inicial, hubieron dos, el último fue el que falleció ahora, que está su hijo Mojtaba actualmente. Fue un cambio muy importante para la región, la revolución iraní, porque implicó una estructura fuerte, gubernamental dentro de la región, pero vinculada a la religión. La guerra de Irak-Irán, que es 1980-1988, fue una guerra bastante brutal entre dos potencias regionales marcadas por las diferencias religiosas y estratégicas. Eso le dio a Estados Unidos una presencia más física dentro de la región. Y después la Primera Guerra del Golfo, que es del 90-91, donde Irak invade a Kuwait y bueno, Estados Unidos y una coalición internacional, ahí Estados Unidos ya estaba más consolidado, expulsan a las tropas iraquíes. Bueno, después, se me tapa la primera, pero la invasión de Estados Unidos a Irak, la guerra de Irak, donde Estados Unidos invade el país bajo la acusación de que posee armas de destrucción masiva y derrocan a Saddam Hussein. Esto es sobre todo después del atentado de las Torres Gemelas en el 2001. Tenemos la aparición de grupos terroristas como el ISIS desde el 2013, del Estado Islámico, que se expanden en Irak y en Siria tras el caos de la posinvasión y la guerra civil siria y la primavera árabe, que son grupos de fundamentalismo religioso. La primavera árabe y las guerras civiles desde el 2011, distintas protestas populares que comenzaron con un caso puntual en un país y después se derramó hacia Siria, Yemen y Libia, impactó en todo el mundo árabe con demandas sociales y políticas de los distintos regímenes. Y después, bueno, los conflictos por influencias regionales, que sobre todo van a estar más marcados desde el 2010, que es la rivalidad entre Irán y Arabia Saudita, que ya había expresado anteriormente por esta diferencia política y religiosa, que van a estar en guerras indirectas que se van a dar en Yemen, en Siria, en el Líbano e Irak, a través de sus proxies, que son sus aliados. Bueno, estos cuadritos voy a intentar de pasarlos un poco más rápido, pero después le mando eso a la presentación al profe para que lo puedan tener. Es para identificar los actores regionales y su influencia. Obviamente, se podrían agregar mucho más actores. Lo que quise hacer fue como destacar quizás cuestiones más puntuales de cada uno. Arabia Saudita, ya lo dije, es el líder del Islam sunita, potencia petrolera, rival de Irán, actor clave en el Golfo. Irán es la potencia chiita, sostiene distintos proxies dentro de la región.
rivaliza con Arabia Saudita e Israel. Y les voy a leer Israel y el resto después los leen ustedes, que bueno, es como es una potencia tecnológica y militar en conflicto persistente con Palestina, y ahí les puse lo de los acuerdos de normalización, después si les interesa para que puedan indagar más sobre los acuerdos de Abraham, que era esto que les comentaba, que sucedió previo al ataque del 2023. Después está Turquía, está Egipto, están los Emiratos Árabes Unidos, em, países como que siempre han sido como mediadores diplomáticos dentro de la región, sobre todo son Egipto y Pakistán, que siempre son como los que se prestan como puente para el diálogo. Lo hemos visto también esto en los últimos días. Y después están los actores occidentales, ¿sí? Que tienen distintos intereses geoestratégicos, económicos, de seguridad. Casi siempre es el control y el acceso a los recursos energéticos, que los nombramos, y también ha sido una región, el mundo árabe, de disputas ideológicas durante la Guerra Fría y bueno, ahora actualmente más puntualmente con la lucha contra el terrorismo. Bueno, acá también Estados Unidos, aliado militar y político, eh, en general en la mayoría de los países, salvo, tiene vínculo diplomático casi con todos, con Irán, menos con Irán. Tiene presencia en Irak y Siria con esto, con bases militares, y que es importante. La Unión Europea es mayormente socio comercial de la región, siempre intentando promover el tema de la estabilidad, los derechos humanos. Y después las grandes potencias, que la mayoría están en el Consejo de Seguridad de la ONU: Reino Unido, Francia, Alemania, Rusia, China. Pero de todos estos son como los más tradicionales. China es el más reciente dentro de la región, está trabajando con inversiones y proyectos de infraestructura muy importantes, lo que se denomina como soft power, con expansión comercial y energética, sin intervención militar directa, pero sí también tiene, ahora por ejemplo, está importando grandes cantidades de petróleo de Irán, por ejemplo, ¿no? Es uno de los afectados dentro de este conflicto. Bueno, y ahora sí, para terminar, el profe me pidió que hiciera o sea, que hiciera mención sobre cómo está posicionada Argentina actualmente frente a esta situación que se está viviendo en la región, cómo impacta. Bajo el gobierno de Javier Milei hemos profundizado nuestro alineamiento con Occidente, lo que aumenta, ¿sí?, la visibilidad internacional frente al conflicto. Tenemos un impacto muy indirecto, pero que es más relevante en economía, política exterior y seguridad internacional. Posicionamiento internacional: tenemos actualmente un alineamiento explícito con Israel y con Estados Unidos. Condenamos el ataque oficialmente a Hamas tras lo que sucedió el 7 de octubre del 2023, y hemos reforzado vínculos diplomáticos y de cooperación en seguridad con ambos países, con Estados Unidos y con Israel. No sé si saben, actualmente el presidente de la nación está en Israel. Si bien el motivo de su viaje era para acompañarlos en la celebración de la independencia, se han firmado ahí diversos acuerdos de seguridad y fortalecimiento de las actividades diplomáticas. Bueno, había una reactualización de riesgos vinculados al terrorismo internacional, que se ha visto en muchos comunicados que ha sacado la oficina del presidente de la Nación, donde se han incorporado distintas agrupaciones como terroristas dentro del país. Esto tiene un peso histórico muy importante para nosotros, porque Argentina sufrió dos atentados durante fines de los 90, uno que fue el atentado a la AMIA y el otro que fue el atentado a la Embajada de Israel en Buenos Aires, ambas instituciones vinculadas justamente a Israel, que eso... hay toda una cuestión social de por medio que genera un poco de resquemor y de duda frente a esta situación. Han habido refuerzos ahora de cooperación en inteligencia y en seguridad, justamente
teniendo en cuenta la alineación tan explícita que hay y en base a esto, porque es una comunidad que tiene una presencia muy importante en la Argentina, cualquier riesgo que pudiera llegar a presentarse, ¿no? Y después el impacto económico, en la energía, lo que estamos viviendo todos, suba internacional del petróleo, la presión sobre los precios internos y del comercio, el incremento de los costos logísticos. Y ahora sí, ya me callo. Bueno, claves para analizar que me parecen súper importantes cuando escuchamos noticias sobre Medio Oriente o temas que nos pueden llegar a interesar. Es muy importante, sobre todo en este contexto y en esta región, contextualizar, valga la redundancia, históricamente, ¿sí? Nada ocurre de repente, nosotros muchas veces agarramos los coletazos un capítulo de una secuencia bastante grande, y los conflictos tienen raíces muy profundas acá en la región, en la geografía y la cultura, entonces por eso siempre es importante poder analizarlo, ¿sí? Poder intentar ir al origen. Consulten diversas fuentes, medios y voces distintas permiten que evitemos versiones sesgadas y que siempre tengamos un análisis completo. Evitar los juicios inmediatos porque, bueno, nos pasa muchas veces, sobre todo ahora con lo que se está viviendo en este último tiempo, que sentimos que tenemos que tomar partido por una situación u otra, y a veces lo que tenemos que hacer es intentar de comprender las causas, los actores y las consecuencias. No hay buenos ni malos innatos completos, y bueno, esto también de entender que aportar con una mirada crítica y empática, que comprender no implica justificar, ¿sí? Hay que intentar de mirar con profundidad para tener un pensamiento crítico y responsable. Nos pasa muchas veces cuando sucedió la situación en Irán, por ejemplo, que se hablaba de una guerra de liberación. eh, Puntualmente no es algo que justamente sea a favor del país en este momento por todo lo que implicaba una presencia militar, en términos de qué liberación estamos hablando, ¿no? Y ahí esto acaba, esto es mi punto, comprender qué implica justificar, no quiere decir que por pensar de esta manera estemos justificando lo que puede haber llegado a realizar el régimen iraní hacia su población, ¿sí? Porque habían ya distintas revueltas sociales desde fin de año que hablaban de distintas demandas sociales, sino que lo que estamos diciendo es que puntualmente este acto concreto no es positivo, porque muchas veces si no, en este contexto se interpreta como que al intentar comprender o hacer un aporte estamos justificando uno de los dos bandos. Bueno, y después algunas recomendaciones bibliográficas que después si les importan, ahí cuando le pase la presentación al profe, algunos libritos que son bastante amenos para poder leer. Y bueno, es toda mi presentación. Ahí vuelvo, ¿dónde estamos? No sé si ya se durmieron, pero ahí Bu- estoy. Bueno, Sofi, muchas gracias por tu presentación, por tu tiempo. Bueno, ¿alguna pregunta que haya en el chat? ¿Alguna duda? No sean tímidos, no mentira. ¿Ese No, estuvo Power lo muy va a subir a la interesante. plataforma, profe? ¿Cómo? ¿Ese Power lo va a subir a la plataforma? Sí, 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 va a estar el Power y va a estar la clase. ¿Quién pregunta? Pobre, que podemos No, leer. yo por el momento no. No, yo tampoco, pero sí decir que estuvo muy interesante la clase. Ay, Sí. gracias, gracias. Bueno, es lo más importante. Por ahí no quieren preguntar ahora, pero después se quedan con la pica y se ponen a investigar por su cuenta. Eh, sí, Seguramente eso va a pasar. ya cuando empiecen a hacer los trabajos prácticos a partir de esta clase, por ahí te van a llegar algunas consultas. Bueno, con Sí, mucho que nos gusto, deje el número de teléfono. Sí, tal cual. con Después, mucho ahí en la gusto. presentación tienen el mail de contacto de la profe. Sí, pues les voy a responder. Les prometo que reviso el correo todos los días. Así que les voy a contestar. Bueno, si no hay más
no hay duda al respecto. Damos por terminada la clase y bueno, la semana que viene tenemos examen sobre el texto de Cadena Montenegro. Bueno, ya tienen las 7 preguntas y vamos a trabajar sobre las 7 o 9 preguntas, no me acuerdo cuántas eran las de la guía de lectura, y vamos a trabajar sobre eso. Listo. Bueno, profesor. Entonces, Bien. con la guía de preguntas, entonces. Sí, con la guía de preguntas. Listo, buenísimo. Muchas gracias. Bueno, Sofía, muchas Gracias. gracias por tu tiempo A vos, y, muchas gracias. y bueno, el resto Lucas. nos vemos la próxima semana. Chao. Gracias. Hasta luego. Cuídense. Chao, Chao, nos gracias. vemos. Gracias.